Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis e interpretación de gráficos y tablas estadísticas. Mi grupo está conformado por Camila Montaño, Noreli Vuelvas y mi persona Laura Bendaño. Bueno, para realizar los puntos, nosotros nos basamos en esta tabla de recolección de información de las encuestas que realizamos en el trabajo anterior. ¿En qué se basa esta tabla? Pues aquí colocamos los nombres de las personas encuestadas, los tipos de productos que venden o a qué se dedica el comercio, los riesgos laborales. Aquí le hicimos unas preguntas como cuáles son los principales riesgos laborales que se enfrentan en su entorno laboral y ellos respondieron aquí este tipo de respuestas como accidentes de tránsito, unos ejemplos como golpes y caídas, inseguridades o robos. La mayoría respondió accidentes de tránsito. Aquí, pues si han sufrido algún accidente o problemas de salud en el trabajo, en las estrategias, colocamos que si toman algunas medidas de prevención para reducir esos incidentes o accidentes laborales. Eh, Aquí vimos que sí, respondieron que sí o no tienen esas medidas de prevención. También si conocen algunas normas. Y aquí si han recibido alguna capacitación acerca de la seguridad. Bueno, basándonos aquí, tenemos aquí la información de lo que respondieron las personas. Aquí, por ejemplo, uso de sombrillas en la toma de prevención. Luego si pasamos a la tabla que dice construir una tabla de contingencia de acuerdo con los datos y variables estadísticos. Bueno, para el desarrollo de esta tabla de contingencia se tomaron las variables han sufrido accidente o problemas de salud versus toma de medidas de prevención, las cuales se obtuvieron de la tabla anterior de las preguntas 3 y 4 de las encuestas realizadas. Bueno, aquí tenemos la pregunta principal, que si han sufrido un accidente o problemas de salud, y la toma o medidas de prevención. Tenemos sí y no como respuesta, un total. Igualmente de la parte esta. Entonces, aquí, ¿han sufrido un accidente o problemas de salud? Sí. 9 personas han sufrido accidente o han tenido problemas de salud y esas 9 personas han tomado medidas de prevención. Acá abajo nos dice que si han sufrido un accidente o problemas de salud, los que respondieron que no fueron 20 personas, pero sí han tomado medidas de prevención. De esta persona que tomó medidas de prevención, hace parte de esta que también ha sufrido problemas o accidentes laborales. Aquí totalizamos las respuestas en la parte del sí, totalizamos 9 más 20, 29 personas y 0 más 1, una persona. Totalizamos aquí 29 más 1, igualmente aquí en el total. Luego nos vamos a la otra pregunta que dice, obtener por lo menos tres conclusiones relevantes a partir de la tabla de contingencia. Bueno, una de las primeras conclusiones que realizamos es que el impacto de la previsión a la seguridad laboral, los datos reflejan que el 96,7% de los encuestados implementan estrategias para reducir el riesgo laboral, lo que sugiere un alto nivel de concienciación en cuanto a la seguridad del trabajo. Sin embargo, al hecho de que todas las personas que han sufrido accidentes o problemas de salud también hayan adoptado medidas de prevención, indica que, si bien estas estrategias pueden reducir las incidencias de riesgo, no las eliminan por completo. Esto resalta la necesidad de reforzar aún más las acciones preventivas y evaluar su efectividad para disminuir los accidentes de mayor medida. Bueno, este 96% porcentaje lo sacamos de esto, dividirlo por 30 y luego entre 100 y nos da el porcentaje de la cantidad que sería de ese 29, corresponde al 96,7%.
La segunda conclusión es la relación entre la adopción de medidas de prevención y las incidencias de accidentes de los 21 encuestados que no han sufrido accidente, 20 han adoptado medidas de prevención, lo cual se sugiere una posible correlación entre la implementación de estrategias de la seguridad y la reducción de incidentes laborales, aunque la muestra no permite establecer una casualidad directa, si evidencia que quienes no han reportado problemas de salud o accidentes tienden a implicar medidas de prevención, lo cual refuerza la importancia de promover prácticas seguras en el entorno laboral. Bueno, básicamente de esta conclusión nosotros pudimos determinar que en la tabla se conocieron las personas que la mayoría toman medidas de prevención, aunque no tengan el conocimiento necesario o no estén capacitados. La tercera conclusión es que deben tomar la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención. A pesar de la alta tasa de implementación de medidas de seguridad, los accidentes continúan ocurriendo en un porcentaje significativo de trabajadores. Esto indica que las estrategias actuales pueden no ser completamente efectivas o que existan factores adicionales que incluyen en la ocurrencia de incidentes. Por lo tanto, se recomienda realizar una evaluación más detallada de los riesgos específicos de cada actividad y mejorar la capacidad en prevención de accidentes, incorporando nuevas metodologías o tecnologías para mitigar los peligros de manera eficiente. Bueno, como pudimos determinar aquí en la tabla, vimos que hay un valor no muy significante de las personas que han sufrido accidentes de trabajo o problemas de salud. Eh, ¿Qué es lo importante aquí? Que en esta tabla podemos determinar los accidentes que han habido y cómo podemos minimizarlo. Se haría de manera realizando capacitaciones al personal, dándole a conocer a los riesgos que están expuestos y cómo pueden ellos evitarlo. Bueno, ya mi compañera seguirá con el siguiente. Construir por lo menos tres tipos de gráficos de acuerdo con sus datos y variables estadísticos. Debemos de construir tres gráficos y yo les hablaré del gráfico 1, que es relación entre accidentes y medidas de prevención. Acá les hablaré del gráfico y de sus conclusiones. En la parte izquierda podemos ver que están los números de personas. Si tuvo accidentes, 9 personas y tomaron medidas de prevención. No tuvieron accidentes, 20 personas y tomaron medidas de prevención. Una persona tuvo un accidente, pero no tomó medidas de prevención. Ahí podemos ver en el gráfico y ahí en las variables lo que representa la relación entre accidentes y medidas de prevención. Conclusiones. Primer gráfico. Barras apiladas, relación entre accidentes y medidas de prevención. Tendencia predominante en la categorización de respuesta. El gráfico de barras apiladas evidencia una distribución diferenciada de respuestas en función de las categorías analizadas. Se observa que la mayoría de los encuestados han adoptado estrategias de prevención de riesgos laborales, reflejando una conciencia generalizada sobre la importancia de la seguridad en el entorno del trabajo. Aquí en el gráfico, perdón, una persona tuvo el accidente, pero tomó medidas de prevención. Relación entre medidas preventivas y ocurrencias del incidente. El gráfico sugiere que quienes han implementado estrategias preventivas experimenten una menor incidencia de accidentes laborales o problemas de salud.
Esto refuerza la idea de la prevención, es la clave de la reducción de riesgos ocupacionales y en la mejora de las conciencias laborales. Sin embargo, es importante analizar en mayor profundidad si las medidas aplicadas son realmente eficaces o si requieren ajustes para lograr una mayor cobertura y efectividad. Asimismo, la evidencia obtenida respalda la necesidad de que los comerciantes y trabajadores autónomos refuercen sus estrategias de prevención, promoviendo mejores prácticas en seguridad laboral. Es recomendable que los organismos encargados de la regulación laboral intervengan con programas de acompañamiento y capacitación para garantizar la implementación efectiva de las estrategias. Aquí, como podemos ver en estas conclusiones y en este resumen de las conclusiones, es que podemos tomar medidas de prevención y así hacerles capacitaciones a los trabajadores para minimizar cada accidente que pueda pasar al momento de estar laborando. En el segundo gráfico les hablará mi compañera. Gráfico 2. Este gráfico lo realizamos mediante columnas agrupadas y se basa en la comparación de accidentes según la prevención. Entonces, acá vemos, tenemos dos variables. Una es si tuvo accidentes, pero tomaron medidas de prevención, un total de 9 personas. No tuvieron accidentes, pero tomaron medidas de prevención, 20 personas. Y no tomaron medidas de prevención y no tuvieron accidentes, una persona. Esto quiere decir que aunque tomemos ciertas medidas de prevención, no quiere decir que vamos a eliminar por completo el riesgo. Podemos minimizarlo, pero el riesgo va a seguir presente. Conclusiones. Primera conclusión. Comparación entre grupos y diferencias significativas. El gráfico de columnas agrupadas permite comparar la ocurrencia de accidentes y la adopción de medidas preventivas en los distintos grupos analizados. Se identifica que quienes han implementado estrategias de prevención presentan una menor incidencia de problemas de salud o accidentes laborales, lo que refuerza la hipótesis de que la prevención es un factor clave en la reducción de los riesgos. Este análisis también sugiere que existen diferencias notables entre los distintos sectores económicos en cuanto a su nivel de vulnerabilidad y la frecuencia con la que enfrentan problemas de seguridad laboral. Es importante que las entidades reguladoras establezcan normativas diferenciadas y programas de apoyo adaptados a las necesidades específicas de cada industria o tipo de actividad económica. Segunda conclusión, impacto de la prevención en la reducción de accidentes. El contraste entre quienes aplican medidas preventivas y quienes no lo hacen demuestra que la seguridad laboral depende en gran medida de la implementación de estrategias de mitigación de riesgos. La baja incidencia de accidentes en los grupos que han adoptado medidas refleja la efectividad de estas acciones y la necesidad de promoverlas de manera más amplia. Además, este gráfico sugiere que la capacitación y la inversión de seguridad pueden generar beneficios a largo plazo, tanto en términos de bienestar para los trabajadores como la reducción de costos asociados a accidentes. Se recomienda fortalecer la prevención a través de incentivos gubernamentales y estrategias educativas que fomenten la seguridad en las áreas laborales. El tercer gráfico, en este utilizamos un gráfico de líneas para las tendencias de accidentes según la prevención. Entonces acá en la parte izquierda tenemos el número de personas, tenemos dos variables. Si tuvieron accidentes de nueve personas, pero tomaron medidas de prevención. Y no tomaron medidas de prevención una sola persona y no tuvo accidentes. Conclusión. Primera, tendencias en la seguridad laboral a lo largo del tiempo. El gráfico de línea demuestra la evolución de la implementación de estrategias preventivas y la ocurrencia de accidentes o problemas de salud en el tiempo.
Se observa que a medida que aumentan la concientización sobre la seguridad en el trabajo y más personas adoptan medidas preventivas, la incidencia de accidentes tiende a disminuir. Esta tendencia destaca la importancia de la reducción en seguridad y la adopción de buenas prácticas laborales. Sin embargo, también es posible identificar fluctuaciones en la tendencia, lo que sugiere que algunos sectores pueden experimentar picos de vulnerabilidad en determinados momentos. Esto podría estar relacionado con factores externos como condiciones climáticas, crisis económicas o cambios en las regulaciones laborales, lo que resalta la importancia de un monitoreo constante de la seguridad en el trabajo. Segunda conclusión, identificación de áreas de mejora en la seguridad ocupacional. El análisis de la tendencia permite detectar áreas de oportunidad en la gestión laboral. La información obtenida puede servir como base para diseñar estrategias de prevención más eficaces, enfocado en los momentos o sectores donde la vulnerabilidad es mayor. Esto permitiría optimizar la asignación de recursos y mejorar las condiciones laborales de manera más efectiva. Finalmente, este gráfico refuerza la necesidad de un enfoque integral en la seguridad laboral, en la seguridad laboral. Bueno, acá en el otro punto es establezca por lo menos 3 sucesos a partir de los cuales estime la probabilidad de ocurrencia de cada suceso. No olvide especificar números de casos favorables y números de casos posibles para cada caso. Suceso 1. Probabilidad de que una persona haya sufrido un accidente laboral. Casos favorables 9, que son las personas que han sufrido accidentes. Casos posibles 30, que es el total de encuestados. Entonces la probabilidad, tomamos los dos valores, 9, 30 lo dividimos, el 9 lo dividimos entre 30 y nos da un total de 0,3. Entonces la probabilidad de que una persona encuestada haya experimentado un accidente laboral es del 3%. Esto indica que aunque la mayoría no ha sufrido accidentes, el riesgo sigue siendo considerable y debe ser atendido con medidas preventivas. Suceso 2. Probabilidad de que una persona tome medidas para reducir riesgos laborales. Casos favorables 29, que son las personas que tomaron medidas preventivas. Casos posibles 30, que es el total de encuestados. Entonces la probabilidad la dividimos 29 entre 30, nos da un total de 0,96. Entonces quiere decir que existe una alta probabilidad de un 96,6% de que un trabajador implemente estrategias de prevención de riesgos. Esto sugiere una buena cultura laboral entre los encuestados, aunque sigue habiendo una minoría que no adoptan medidas. Suceso 3. Probabilidad de que una persona haya sufrido un accidente y tome medidas preventivas. Casos favorables 9, que son las personas que han sufrido accidentes y toman medidas preventivas. Casos posibles 30, que es el total de encuestados. La probabilidad, entonces, tomamos los dos, tomamos el 9, 30, que es el total de encuestados, dividimos 9 entre 30, nos da un total de 0,3%. La probabilidad de que un trabajador haya sufrido accidente y tome medidas preventivas es del 3%. Esto puede indicar que aunque algunas personas solo comienzan a adoptar estrategias de prevención después de haber sufrido un accidente laboral. Continúa mi compañera. Compartir a modo de resumen los aspectos positivos y negativos del trabajo. Uno de los aspectos positivos más destacados de este análisis es la probabilidad de obtener información directa de los trabajadores sobre sus experiencias y percepciones. Esto permite identificar riesgos específicos que puedan no estar documentados en estudios generales de seguridad laboral. Además, la metodología de encuesta es relativamente accesible y de rápida implementación, lo que facilita la recolección de datos en diversos sectores sin necesidad de inversiones significativas en infraestructura o tecnología avanzada.
Otro aspecto negativo es que si bien la información obtenida permite identificar riesgos, no siempre es suficiente para diseñar soluciones efectivas. La implementación a medidas de seguridad requiere recursos y compromisos por parte de los comerciantes, trabajadores y entidades gubernamentales. Sin un seguimiento adecuado, los hallazgos de las encuestas pueden quedar en simples diagnósticos sin generar un impacto real en la reducción de los accidentes y enfermedades laborales. El uso de esta encuesta y tablas de contingencia para el análisis de riesgos laborales es una herramienta valiosa para comprender los desafíos que enfrentan los trabajadores y proponer soluciones basadas en evidencia. No obstante, su efectividad depende de la precisión en la recolección de datos, el compromiso de las partes involucradas y la implementación de acciones concretas que garanticen un entorno laboral y más seguro y saludable para los trabajadores. Muchas gracias por su atención.